Bien, buenos días, octavo básico, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Buenos días, Vicente. Gracias por contestar. Buenos días, profe. Hola, Buenos días, Esteban, profe. buenos días. Hola, hola. Bien. Buenos días, profe. Buenos días, Martín. Buenos días, Juanita, creo que me respondió. Sofía, perdón, Sofía. Ya. Bien, aquí comenzamos una cápsula más de lenguaje, perdón, lengua y literatura. Lengua y literatura, porque así se llama el ramo, este ramo ya de la clase. Bien, a ver. Eh, y aquí llegaron dos personas más. Samuel y Valeria. Ya. Ya. Entonces, ahora, y aquí llegaron más. Muy bien, aquí ya está como recuperando la asistencia en relación a cómo partimos delante. Ya que ahí veo que hay más alumnos o estudiantes conectados. Bien. Ya chicos, ya que están conectándose, comparto el objetivo para que lo anoten en su cuaderno. Ya vamos a hacer un repaso en realidad porque esto ya es el repaso de lo que hemos visto en las clases relacionadas, ¿cierto?, con el contenido. Ya, y lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es ver las características que ya hemos visto anteriormente sobre los géneros policiales, ya dentro de la literatura. En este caso, obviamente, literatura policial. Ya, ahí está el objetivo para que lo anoten. Bien, ahí llegó Dylan. Ok. Ya, bien, voy a compartir este objetivo en el chat por si alguien no alcanza a copiarlo o llega tarde. Ahí va a estar disponible en el chat, ya, para que lo puedan aquí para todos. Ah, dice que Juanita me dice que tiene el internet medio malo, claro, y no me escucha bien. Ya, ahí estoy compartiendo el objetivo. Ya, Juanita, ¿me escuchas? Juanita, ¿está por ahí? Mm, Lo escucho como medio entrecortado, profe, que mi internet está como un poco malo. ya. Yo te escucho súper bien, sí, o sea, te escucho bien, tu voz se escucha bien completa, no se escucha con corte, pero mi voz, bueno, lástima que no todos tengan el mismo internet, o sea, la capacidad, digamos, ¿cierto? En cuanto a velocidad. Bueno, pero eso son parte de las desventajas, ¿cierto? Que presenta este famoso Zoom. Ya, dejo de compartir, de todas maneras el objetivo está en el chat por si lo quieren consultar, ahí está. Bien, ok, entonces, ya, vamos a partir de alguna manera desde el principio de las clases, ¿cierto? Desde este tema relacionado con los géneros policiales, ¿ya? Recuerden, bueno, ya ustedes saben, este tema que ya lo hemos hablado más de una vez, ¿cierto? Que existen dos tipos de géneros policiales, el clásico y obviamente el, eh, el policía negro, ¿cierto? En cuanto al estilo de investigación. De alguna manera,
cuando hablamos de policía clásico, ya es el estilo de investigación que tiene un policía clásico, ¿ya? Y obviamente que policía negro tiene su propio estilo, ¿ya? Obviamente son distintos. Sí, en lo que se podríamos decir se asimila es en la investigación, ¿ya? Obviamente de lo que también se asimila es llegar al enigma, ¿cierto? O a la gran pregunta del por qué, ¿ya? Y por qué. O sea, bueno, se formulan preguntas dentro de la investigación. Bien, chicos, partiendo de la base, ¿cierto? De la base, y aquí en este momento estoy ¿cierto? Mostrando, digamos, o proyectando, por así decirlo, una pantalla donde aparece las tres características principales que son, por así decirlo, podríamos dividir en tres partes una investigación, ¿cierto? Parte por el crimen, ya es lo que el punto de partida de todo relato policial, ¿cierto? Se presenta como el enigma, ya o el misterio, ¿cierto? Que presenta la investigación, y eso hay que descubrirlo, ¿cierto? Saber qué pasó realmente. Pues no se conocen las causas ni el responsable, se ubica, ¿cierto?, en el inicio de la historia. En este momento no hay responsable, no hay testigos, ¿cierto? Solamente se sabe lo que pasó a grandes modos, a gran modo, digamos, de la investigación, y después se van desmenuzando, ¿cierto?, algunas características y cada uno va cumpliendo un rol dentro de la investigación. Después viene, ¿cierto?, el detective. Ya aquí vemos la parte ya más concreta, ¿cierto? Ya de un personaje en quien las personas confían en tratar de descubrir la razón o el enigma, ¿cierto? Así que es responsable. Obviamente, como dice acá, su intervención es fundamental, ya para que la historia se desarrolle. Puede ser un detective profesional o alguien que tiene habilidades detectivescas, ¿cierto? Cuando hablamos de detective profesional, ahí podemos hablar de detective clásico, ¿cierto? El que está más preparado, el que trabaja con un equipo, ya alguien gente que asesora, digamos, la investigación. Ya, ahí podríamos hablar de un detective profesional. O alguien que tiene habilidades detectivescas, ¿cierto? Ya es una persona que ya se dedica más a la investigación individual, ya como tiene como ese olfato, ¿cierto? De alguna manera de llegar a las respuestas o de descubrir a los criminales a través de preguntas, ¿cierto? Ya es más de la urbe, de las ciudades, se involucra, ¿cierto? Con ciertos grupos criminales. Ya hablamos de policía, en este caso negro, ¿cierto? Cuando hablamos de habilidades detectivescas. Tiene que tener un sentido, ¿cierto? De percepción y de alguna manera de ir como adivinando algunas cosas también, ¿cierto? Bien, en torno a la investigación liderada por este personaje surgen obviamente los conflictos y que los conflictos hacen que la acción y la investigación, ¿cierto?, tengan un crecimiento mayor. Bien, después, como último elemento, ¿cierto?, dentro de estas o conceptos, ya es la resolución del crimen, ya cuando ya el enigma, ¿cierto?, se despeja, ya uno ya tiene una respuesta más clara, ya, o ya tiene como la película más clara de lo que realmente pasó. Ya el misterio, dice acá, el misterio o el enigma, ¿cierto?, planteado al inicio se resuelve por una sucesión lógica de acontecimientos que nadie había reconocido, pero que el investigador logra visualizar con claridad. Así, en el desenlace, este explica cómo ocurrió el crimen y qué motivación tuvo el asesino, ¿cierto? Aquí ya se empieza a aclarar todo, ya partiendo obviamente del conflicto, de la investigación, y luego en el desenlace, ¿cierto? Ya de alguna manera, eh, se saca se responde, digamos, al enigma. Ya, bueno, y acá aparece un enunciado que habla del detective, ¿cierto? Dice, el personaje del detective presenta rasgos ya comunes en obras de distintos autores. Ya, bueno, aquí de alguna manera tiene que ver con las características psicológicas que los autores de las novelas policiales, ¿cierto? Y caracterizan a los personajes, ¿ya?
Dice por su gran capacidad intelectual y un amplio conocimiento de los más variados temas. Ya, en este caso el policía tiene que ser culto, ¿cierto? Tiene que saber lo necesario ya para seguir una investigación. Tiene que obviamente tener conocimientos suficientes, ¿cierto? Para hacer ese tipo de investigaciones. Ya es una persona observadora, ¿cierto? Con capacidad de deducción o de adivinar de alguna manera lo que pasa, ¿ya? Y que antepone la razón a los sentimientos, ¿cierto? No obstante, cada detective célebre de la literatura tiene una personalidad propia, ya que lo distingue de otros. Ya, obviamente todos los detectives tienen una personalidad como todos, no solamente los detectives, sino que todos y todas, y también lo distinguen de otros o los comparan con otros tipos de personalidades. ¿Ya? Bueno, y acá aparecen dos preguntas, ¿cierto? Dice, ¿qué rasgos comunes de los detectives literarios presenta la señorita Marple? ¿Cierto? Bueno, hay una pequeña investigación que hay que hacer en relación a la señorita Marple, que era una detective. ¿Qué rasgos distintivos o particulares aprecias en ella? ¿Cierto? ¿Qué rasgos distintivos o particulares? ¿Qué lo hace ser de alguna manera particular a la señorita Marple? ¿Cuáles son sus actitudes o sus acciones? ¿Ya? Bien, partimos entonces hablando de este género policial desde dos miradas distintas, ¿cierto? Desde la mirada del policía clásico y la mirada del policía negro, ¿ya? Bien, a ver, dentro de las actividades, Profe, se le escucha súper mal. se escucha mal, todos me Sí, escuchan, su todos me micrófono escuchan, está... todos me escuchan mal, Profe, sí, Profe, no se escucha casi nada. pero tengo mi micrófono aquí súper cerca, no sé, a lo mejor es la conexión que está con no, no problemas. es porque tenga el micrófono lejos o cerca de la boca, es porque la conexión del micrófono está como más Profe, se más escucha tirada mal. y muy mal. Ya, pero bueno, es un problema del Zoom, no es un problema mío del micrófono, porque este micrófono está bueno, no debería estar fallando. Ya, de hecho, delante los niños de la clase anterior me escuchaban bien. Bueno, pero a lo mejor hay problemas de conexión y por eso seguramente no me escuchan como deberían escucharme. ¿Todavía me escuchan mal? No. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Sí. ya no hay un petardeo constante. Ya. Bueno, son fallas que se presentan a veces en Zoom, que son fallas que uno no las puede solucionar porque están lejos de nuestras posibilidades, ¿cierto? Ya, pero bueno, la idea es que parece que el audio se arregla solo, ya, y bueno, la idea es que sigamos en la clase, ¿ya? Bien, entonces, aquí está la señorita Marple, ¿cierto? La foto de ella, ya. Ella es de alguna manera protagonista de una película que se llama Misterio en el Caribe, que hicieron una caracterización, en este caso, de la señorita Marple, ¿ya? Bueno, siguiendo, ¿cierto? Llegamos a lo que es ya el género policial en sí. Y aquí ya de alguna manera ¿cómo se llama? Se detallan más los personajes de las literaturas, ¿cierto? Aquí aparece el famoso Sherlock Holmes, que es un detective, ¿cierto? Característico, ¿ya? Muchas de las imágenes, no sé si ustedes han visto los policías con lupa, algunas imágenes animadas también aparecen, ¿cierto? Cuando aparece un detective con una lupa, ¿cierto? Siguiendo unas huellas. Ya, eso es propio, digamos, de este personaje, ya de Sherlock Holmes, ¿cierto? Como que desde ahí nace esta idea de la lupa, ya, y obviamente como una forma de investigar y llegar a la verdad, ¿cierto? Bien, y aquí ya llegamos habla de un poco la historia de los años 1800, ¿cierto? Ya habla del autor
Edgar Allan Poe, quien ya habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Su biografía, ¿ya? Y aquí son las primeras publicaciones donde él ya hace esta novela que se llama Los crímenes de la calle Morgue, ¿ya? Fue las primeras novelas que de alguna manera él desarrolló y que hizo un aporte a lo que es la investigación. Ya, y obviamente a los policías, más de algún policía tiene que haber leído sus textos, ¿cierto? Sus novelas. Dice, este cuento protagonizado por Monsieur Dupin da inicio al género policial, ¿cierto? Con él surge también el personaje del detective. Ya, aquí empieza a surgir, ¿cierto? De alguna manera, Edgar Allan Poe fue un gran responsable del surgimiento, ¿cierto? Del género policial dentro de sus novelas, ¿ya? Por eso dice acá que el protagonista de esta novela era Monsieur Dupin, ¿ya? Y que obviamente le da el inicio al género, en este caso policial. Con él surge también el personaje, obviamente el detective, caracterizado por su racionalidad, inteligencia y mentalidad analítica, ¿cierto? Más adelante, otros como Sherlock Holmes, Hércules Poirot y la señora Marple confirmarán estas características y harán del detective un personaje tipo. Sino que, o sea, esto quiere decir que desde el protagonista, ¿cierto? Monsieur Dupin, desde ahí, ya, y obviamente desde el género policial empiezan a aparecer estos otros personajes que de alguna manera reafirman más ya este personaje tipo, ¿cierto? O detective, ¿ya? Quienes son los personajes que empiezan a surgir, como Sherlock Holmes, Hércules Poirot y la señorita Marple, ¿cierto? Y después dice abajo ya en la época de los años 1900, ya 1930, ya vienen a partir de la novela. Profe, no se escucha mal. Se escucha mal. Pucha, estaba inspirado, estaba inspiradísimo, chiquillos. Se escucha mal. Ya, vamos a ver si se arregla. Veamos si se arregla. Veamos si se arregla. A ver, voy a seguir hablando y me dicen si se escucha bien o mal. Profe, sigue escuchándose mal. Chula. Después, Yo, profe, vea la grabación y escuche cómo se le va a escuchar. Le mandé un Márquela audio como que no tal. se escucha. ya, ahí vamos a revisar después el video, a ver qué tal se escucha, porque me imagino cómo se debe escuchar. Yo creo que ya, porque ya he tenido esa experiencia donde o sea, otras personas me hablan, ¿cierto? Y también no los escucho bien, seguramente pasa eso. ¿Mm? Pero de lo que yo estaba hablando, ¿se escuchó todo o se escuchaba la mitad nomás? No se escuchaba más fuerte el ruido que hacía. Ah, pero yo no estoy haciendo ningún ruido. No, pero el ruido que hacía, me refiero al micrófono, que sonaba como... Ah, ya, ya, ya. Ya, ¿Cómo? sí, a veces, a veces se escucha así, sí, con ese sonido. Como que estuviera bajo el agua, ¿no? Como que estuviera nadando en el agua. Así se escucha, como que estuviera metiendo el micrófono en el agua, ¿no? No, es Algo así. como... No sé, es como que estuviera el micrófono y algo estuviera chocándole todo el rato y suena como... Ah, ya, 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 ya. Ya, Martín, gracias. A ver, pucha, no sé, pues yo no estoy haciendo nada con el micrófono, solamente lo tengo sostenido con mi mano. Ni siquiera ni siquiera le pego, no le hago. Eso pasa con la conexión, sí. A mí también me pasa a veces que es por los cables que están mal enchufados o a veces porque simplemente es así. Sí, no, sí, es un problema de la conexión, sí. No sé dónde salen esos ruidos también, que eso también me llama la Bueno, atención. pero ahora continúe porque ahora ya no se le escucha más, se escucha Ah, bien. ya, gracias Martín por avisarme. Ya, bien, sigamos. Entonces, eh, Sofía, dime, Sofía, ¿quieres decir algo? No, profe. Ah, ya. Bien, a partir, ¿cierto?, de la década ya del año 1900, ¿cierto? Ya no hablamos de los años 1800, ¿cierto? Donde surge este famoso escritor, ¿cierto? Que no solamente
hizo novelas policiales, sino que también se dedicó a hacer eh, literatura misteriosa, ¿cierto? Ya se dedicó a hacer otro tipo de cuentos o novelas llamadas al terror, ¿ya? También se dedicó al género policial. Bien, en la década de 1930, ¿cierto? A partir de la novela de Dashiell Hammett, se desarrolla una nueva corriente del género policial, ¿ya? Y aquí aparece, ¿cierto? Si se dan cuenta, ¿ya? O sea, pensándolo en una línea de tiempo, ¿ya? Eh, Esto parte, ¿cierto? En los años 1800, aparece el primer protagonista, que es Monsieur Dupin, ¿cierto? Que da inicio al género policial. Y luego Dashiell Hammett, ¿cierto? El autor que aparece acá, que empieza a hacer novelas, ¿ya? Y ahí empieza a hacer las novelas negras o policía De negro, nuevo se ¿cierto? escucha mal. ¿De nuevo se escucha mal? ¿De nuevo se escucha mal? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien o me escuchan mal, chicos? Ahora bien, profe. Es que, profe, vuelve a rato la esta que suena. Sí, sí. Gracias, Fabiana. Ya, me dice Fabiana que vuelve a ratos. ¿Ahora volvió, no? ¿Me escuchan bien o me escuchan con dificultad? Bien, profe. Bien. Ya, ahora estamos bien, ya. Bueno, si se escucha mal, avíseme nomás, ya, o me levantan la manito, me indican, ¿cierto? Para si alguien quiere comentar, ya por último me levantan la mano y yo voy a saber que no se está escuchando bien, ya, para yo saber. Ya, entonces, eh, surge, ¿cierto? La novela negra o policía negro, que es el policía ese que se involucra, ¿cierto? Con los grupos criminales, el que investiga solo, ¿cierto? Ya, estas historias se sitúan en el contexto social distinto y sus personajes muestran cambios acordes con ellos. ¿Ya? Bueno, y acá aparecen dos preguntas. Dice, ¿cómo son estos nuevos detectives? ¿En qué, cierto, los nuevos detectives, en este caso policía negro, ¿cierto? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian del detective tradicional? ¿Cierto? Aquí está la comparación que ya habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Donde hablamos del policía clásico en comparación al policía negro. ¿Ya? Aquí ya está de alguna manera respondida estas preguntas. ¿Ya? Bien, aquí aparecen, ¿cierto? Los textos, no, las novelas, ¿cierto? Ya aquí de Dashiell Hammett, El agente de la Continental, ¿cierto? O también una historia policial. Aquí tenemos otra novela que se llama Simenon, ¿ya? Perdón, de George Simenon, ese es el autor, ¿ya? George Simenon. Y la novela se llama Comisario Maigret. Ya, es una, bueno, aquí la primera novela fue en Estados Unidos, ahí están los años, seguramente los años en que fue publicado ya este libro, ya entre el año 1894 y 1961. Acá, en cambio, fue en Bélgica, ¿cierto? Esto fue publicado entre los años 1903 y 1989. Después tenemos esta novela que se llama Heredia, ya, o sea, del autor Ramón Díaz Eterovic, Detective Heredia, ¿cierto? Y el detective Heredia, aquí ya vemos la novela del policía negro, ¿cierto? El detective Heredia era un policía negro que trabajaba solo, ¿ya? Y acá dice, vi morir a Han Quillan, ¿cierto? Fue testigo de esa muerte. Ah, y es ¿cierto? Una novela chilena del año 1956, allí seguramente fue el año que fue publicada esta novela, ¿cierto? De Ramón Díaz Eterovich. Bueno, ahí está la disposición, la disponibilidad, ¿cierto? Ahí está disponible, ¿cierto? Si quieren citar estos textos, ahí están los links. Dylan, ¿se escucha mal? Se escucha mal. Ya, ahí de nuevo se escucha mal, sí. Ya vamos a esperar un ratito a ver si vuelve el audio. Ya, ¿ahora me escuchan o se escucha horrible de nuevo? Ahora bien. Ya, ahora bien, gracias.
Ya, acá, ¿cierto? Ya revisamos esta página donde aparecen los personajes que acabamos de nombrar, ya representados, ¿cierto? Ya como Dylan de nuevo levantó la mano, dice que se escucha mal. Ya, Dylan, ¿ahora se escucha bien o se escucha mal todavía? Se escucha más o menos, profe. Pucha, qué lástima. Ya, pero bueno, tratemos de conectarnos, ya tratemos o sea, traten de que les quede en su memoria, ¿cierto? Lo que yo acabo de leer y lo que acabo de decir en relación a esta clase, ¿cierto? A las clases que ya, esto es un repaso por si acaso, ya es una retroalimentación como le llaman, ya, o reforzar el conocimiento, que es lo mismo. Ya, ¿me escuchan mal todavía o se escucha bien? Bien. Se escucha bien, profe. Ah, ya, ahí se escucha bien, gracias. Bien, ahí llegó la Michelle Moena. Hola Michelle, no te había visto, Michelle. Hola, profe, estoy de hace rato aquí. Oh, no te había visto, Michelle. Te me desapareciste por un momento. Ya, entonces, miren, aquí está, ¿cierto? Los representantes, o sea, la representación, digamos, de distintas obras o películas, ¿cierto? Ya habíamos revisado esta, es una obra de 1916, ¿cierto? Representación de Sherlock Holmes en una obra teatral, ahí está. Obviamente él no es Sherlock Holmes, sino que es un personaje que reencarna a Sherlock Holmes. Ya Hércules Poirot en la serie, ¿cierto? Ya de Agatha Christie, también es un personaje que reencarna a Hércules Poirot. Aquí tenemos también a la Miss Day Marple en la película El espejo roto, también ella encarna a la Miss James Marple, no es ella obviamente, es un personaje que reencarna en este caso. Acá abajo, ¿cierto? Ya habíamos visto estas imágenes, ¿cierto? Aquí también el inspector Maigret en una película de 1958, también él no es el inspector original, sino que es un actor, ¿cierto? ¿Ya? De alguna manera, todas estas películas que aparecen acá, todas estas imágenes son de películas o de series o también obras teatrales, ¿ya? Pero obviamente los personajes no son los originales, son solamente ellos hacen el personaje ya como actores. Bien, después tenemos un fotograma, ¿cierto? Del halcón maltés, también una película, ¿cierto? Una novela policial, basada en una novela también de Dashiell Hammett, ¿ya? Y a la derecha el detective Sam Spade, que está siendo, digamos, de alguna manera detenido o amenazado por alguien ahí al lado que aparece con una pistola apuntándolo, ¿cierto? ¿Ya? Y él se siente con esa cara de amenazado, ya como diciendo, chuta, me pillaron, hasta aquí nomás llegamos, ¿cierto? Y después tenemos la última imagen donde aparece el detective Heredia, ¿cierto? Y aquí ya hablamos del detective negro, ¿cierto? Ya él solamente hace la investigación por sí solo. Es una ilustración por Gonzalo Martínez. Ya, esta es una novela chilena. Ya, esta es una novela chilena, ¿ya? Por si acaso. Todas las demás novelas, las otras novelas que aparecen acá con los otros personajes son, ¿cierto?, de otros países, como de Estados Unidos, Bélgica, ¿cierto? Pero esta es chilena, ¿ya? Que dice El detective Heredia, ilustrado por Gonzalo Martínez, ¿cierto? Para la novela gráfica Heredia Detective. Es una novela chilena, ¿ya? Bien, esta pregunta de abajo ya la habíamos revisado, ¿cierto? ¿Qué característica común tienen los detectives de la fila de arriba? Recuerden que tienen que responder estas preguntas en el portafolio, ¿ya? Estas preguntas tienen que ir respondidas en el portafolio, ¿ya? ¿En qué se diferencian de los de abajo? ¿Ya? Observen sus gestos, qué hacen y el contexto en que están. También hay que observar las imágenes, ¿cierto? Ya lo hicimos. Ya, obviamente dice cuál de ellos le llama la atención, hay que formular la hipótesis, ya, bueno, ahí, ¿cierto? Ahí tienen que citar la página 87 donde aparece esa actividad. Bien, bien, aquí aparecen más preguntas, ¿cierto? Dentro del trabajo de investigación. Bueno, estas preguntas, chicos, les pueden servir para el trabajo de investigación que tienen que hacer. Ya recuerden que en el portafolio aparece ya con más detalle lo que tienen que hacer, ¿sí? Bien, habíamos leído también
esto sobre la evolución del detective, ya la evolución del detective en el género policíaco. Ah, por si acaso, todas estas preguntas que están acá, las tres, ya tienen que ir respondidas, ¿sí? Estas tres. Y también las de acá arriba. En total son 6. ¿Ya? Esta pregunta ya la habíamos trabajado antes, así que ustedes ya no son preguntas desconocidas, la habíamos analizado, ¿cierto? Entonces, ahí cada uno tiene que irlas desarrollando. Bien. Después vimos esto, ¿cierto? La evolución del detective en el género policíaco. Y aquí aparecen varias palabras en otro color, que son palabras, ¿cierto? Algunas desconocidas, a lo mejor más de alguno la ha escuchado por ahí, pero tampoco son tan desconocidas, o sea, son de alguna manera palabras que nosotros ocupamos, como dinámico, ¿cierto? Estático, intelectual. Ya, este texto ya lo habíamos revisado, de hecho habíamos compartido lectura, ¿sí? Y aquí aparecen algunas indicaciones, ¿cierto? Acá al ladito, o preguntas, digamos. Y aquí sigue cierto vocabulario del texto, que son palabras que, ¿cierto?, nos ocupan mucho, ¿ya? Y ¿cierto? Aquí la 8 y la 9, ya en relación al texto, comenten el texto por párrafos y registren las ideas relevantes. Ya ahí tienen que también desarrollar esa tarea, ¿sí? Ojalá en su cuaderno. ¿Mm? Bien. Y recuerden que, a ver, creo que hasta ahí, claro, hasta ahí, creo que hasta ahí. Claro, ahí ahora empieza otra cosa que guarda relación con el miedo. Tengo una duda sobre el portafolio, Leonard, dime. sobre lo de la investigación. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿hay que hacer un mini librito o solamente es una hoja entera? Es una carpeta. Ya, es una carpeta. ¿Mm? ¿Tú conoces las carpetas, Leonard? Una carpeta es donde se guarda algo, Claro. una hoja. Sí, sí, sí. Y estas son varias hojas. Ya tienes que hacer un trabajo, mira, dentro de la carpeta tiene que contener la introducción del trabajo, el índice, ¿cierto? Contenidos. Mira, la idea de la carpeta es que tienen que hablar sobre los géneros policiales, ya, sobre ambos géneros policiales, tanto del clásico y del policía negro. Ya, mira, contenido sobre ambos géneros, dice. A ver, voy a poner el, a ver, aquí. Ya, voy a colocar el portafolio en este momento para que lo vayamos revisando antes que se acabe la clase, o la grabación, digamos. Ya. Bien, ahí están viendo, ¿cierto? Ya queda menos de un minuto. No, queda, sí, como 1 minuto y medio aproximadamente. Ya, ahí aparece en su pantalla, ¿cierto? La investigación debe tener las siguientes indicaciones. Introducción, índice, contenido sobre ambos géneros, diferencia de ambos géneros policiales, ¿ya? O sea, tienen que hablar de los O géneros en sea, sí. puede ser una hoja por cada. Sí, 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 claro, puede ser. Diferencia de ambos géneros policiales, ¿cierto? La diferencia entre los géneros, que ahí hay harto de qué hablar, ¿cierto? Tienen que también tener dibujos o láminas, pueden sacar la idea del libro, ¿ya? ¿Ok? Para representar el texto. Y una conclusión, ¿ya? Una pequeña conclusión breve, obviamente, ya ojalá de 5 líneas, no más que eso, ¿sí? Y también, ¿cierto? Visitar el libro, hay actividades también dentro del libro, como la página 88, 91, ya ahí están los números de las páginas, aquí aparecen unas preguntas, ¿cierto? Que también tienen que ir en nuestro portafolio. ¿Quién era Edgar Allan Poe? ¿Cuáles fueron sus grandes aportes a la literatura? Ya también tienen que ir respondidas. Y acá abajo está el producto, ¿cierto? Chicos, tengo que dejar de compartir y nos volvemos a conectar, ya porque